Sí, muy buenas tardes. Gracias una vez más por estar en nuestras tardes con la lectura. Bueno, esta es ya casi la recta final de septiembre. Ya nos estamos preparando para las tardes de octubre. Estamos organizándolas. Así que prepárense porque vamos a tratar de hacerlo igual con buenos temas. El próximo jueves vamos a tener una tarde con la lectura dedicada a la Semana del Libro. Vamos a tratar de hacer un poco de historia sobre la Semana del Libro, pero también hablar sobre la importancia del libro. Así que el tema va a ser devolver esa mirada al libro y a la lectura. A nombre del Ministerio de Cultura, de su Dirección de Derechos Culturales y Ciudadanía, de su Oficina de Promoción del Libro y la Lectura, y en alianza con el proyecto 500 Historias, les damos las bienvenidas a este nuevo conversatorio que está dedicado a la novela histórica. Hemos estado hablando de la novela este mes, pero en realidad el tema de la novela histórica da para más. Pero hoy tenemos un invitado de gala, una estrella, por decirlo así, en nuestro parnaso literario, en nuestro mundo de la literatura, y es el señor Juan David Morgan. Dentro de un rato se los voy a presentar, como solemos hacerlo, pero como siempre, nosotros queremos hacer una introducción sobre el tema. Así que les voy a leer un fragmento, así saltado, es un fragmento de un trabajo que presenté en un congreso sobre el tema de la novela histórica. Esto es para que tengamos una noción, sobre todo los docentes y los estudiantes que se vayan a conectar, sobre el tema de la novela histórica. Con Juan David vamos a hablar de esto, de la novela histórica y sobre todo de la literatura que tiene que ver todo con este tema y nuestra identidad nacional. Entonces voy a darle lectura, no tengo presentación en PowerPoint. Traté de hacer una presentación en PowerPoint, pero entonces quedaba un poco más aburrida de lo que les voy a leer. En un estudio sobre la novela panameña titulada Rasgo de Identidad y Novela Panameña de 1972-1998, Rogelio Rodríguez Correa afirma que la novelística de los últimos 30 años revela que existe una identidad cultural panameña, esos son mis perritos, estructurada en su historia. En el 2001, así que imagínense, ya estamos hablando de más de 30 años. Sin embargo, estos conceptos se mantienen y lo que a mí me interesa rescatar es que la novela histórica y la nueva novela histórica hay elementos de estas nociones que están en la obra también de Juan David Morgan, por lo menos en lo que yo he leído de él. La novela panameña de 30 años no solo tiene rasgos que representan la realidad de una panameñidad que a su vez redefine la identidad cultural, sino que se enmarca dentro de un nuevo modelo de la novela histórica que se ha venido escribiendo en Centroamérica, en todo el istmo centroamericano, y que a la vez se inscribe en una tendencia de la nueva novela hispanoamericana. Ante todo, es necesario que hagamos un esfuerzo para describir los elementos que identifican a esa nueva novela histórica, pero antes de ver estos elementos quisiéramos aclarar el concepto de lo que es la novela histórica tradicional para distinguirla de la nueva novela histórica. Respecto a la novela histórica latinoamericana, Sergio Ramírez Franco ha dicho que esta se caracteriza por la reconstrucción de un momento de la historia que se considera relevante o decisivo. Se enfatiza la crisis de la colisión de grupos específicos, así como la vida cotidiana, merced a la estructuración novelística que apunta hacia la totalidad orgánica del periodo. Este trabajo pues, de Sergio Ramírez es de 1995. También añade este crítico, la novela histórica bebe de dos vertientes, de dos contenidos.
Uno es el historicismo y el otro es del romanticismo. Del primero existe una tendencia a la prehensibilidad de las causas de los acontecimientos y a una visión democrática del papel de las colectividades en las transformaciones sociales. Y del segundo existe una visión nostálgica de reconstruir la historia y reivindicar la relación cósmica del hombre con su pasado. Estas son las apreciaciones en torno al concepto que tiene Sergio Ramírez en torno a la novela histórica. Bueno, tengo para citarles novelas de América Latina, pero me los voy a saltar. De todas maneras, la presentación, o sea, este texto yo se los quiero, estoy viendo cómo se los paso, se lo vamos a mandar a los enlaces en forma de un texto en Word, un resumen de esto. Pero bueno, aquí citamos a varios autores, me voy a saltar eso. El estudio del crítico alemán Werner Markenbach, titulado La nueva novela histórica en Nicaragua y Centroamérica, describe los rasgos distintivos de esta narrativa. O sea, a pesar de que él está hablando de la novela en Nicaragua, esos rasgos se distinguen en toda la escritura de los autores de nuestro istmo centroamericano. Markenbach, quien cita a algunos autores para lograr edificar el corpus de la nueva novela histórica hispanoamericana. Entre estos destaca los 6 rasgos distintivos hechos por Seymour Menton. Seymour Menton, un crítico norteamericano que ha estado varias veces en Panamá, es muy bueno, te lo recomiendo. 1. Presentación de las ideas filosóficas en vez de reproducción mimética del pasado. Distorsión de la historia a través de omisiones, exageraciones y anacronismos. Ficcionalización de personajes históricos en vez de protagonistas ficticios. Metaficción, es decir, comentarios del autor sobre el texto mismo. Intertextualidad, especialmente la reescritura de otro texto, el palincesto, sobre todo, y el carácter dialógico, carnavalesco, paródico y de heterogloxia, que viene siendo lo individual, lo discursivo y lo ideológico, que establecen un complejo diálogo a través de diferentes niveles de abstracción, según los estudios de Aquí. Aquí me voy a saltar otro poco. Hay otra investigadora que también detecta elementos de la nueva novela histórica. Ella es María Cristina Pons, también son citados por Werner, y algunos de ellos son la subjetividad y no neutralidad de la escritura de la historia, relatividad de la historiografía, rechazo de la suposición de una verdad histórica, cambio en los modos de representación, cuestionamiento del progreso histórico, escritura de la historia desde los márgenes y los límites, la exclusión misma, abandono de la dimensión mítica, totalizadora o arquetípica en la representación de la historia. También hay otro autor, otro investigador de estudios literarios, que es Fernando Einstein. Einstein también detecta estas características. Hay una relectura de la historia, la impugnación de la legitimidad de las versiones oficiales de la historia. Eso, bueno, ahora con David Morgan lo comentamos más. La multiplicidad de las perspectivas e interpretaciones, el rechazo de una sola verdad, el distanciamiento de los mitos degradados de la historiografía oficial, la superposición de tiempos diferentes en la narración, la intertextualidad, el palincesto, que lo mencioné ya con otro autor, que es el concepto semiótico, es un concepto semiótico de la intertextualidad para identificar el proceso en que una obra literaria remite a otras, y una escritura paródica. Hay otro autor que aquí se acerca todavía más, bueno, a algunas de las cosas que yo he detectado en las novelas de Juan David Morgan, y es García Bedoya. Este investigador también nos habla de una narrativa característica. Dice, hay una tendencia de reflexionar sobre el presente a partir del pasado, la recuperación de las fórmulas estéticas, la poesía, la tradición oral, la crónica, el relato, el mito. Utiliza los recursos o métodos para cuestionar la realidad, como la polifonía de relatos, el distanciamiento irónico, la escritura paródica,
la autocrítica, para cuestionar los actuales discursos que han perdido credibilidad, como el discurso oficial. A mí me parece que esto está bien logrado en la última, precisamente en la última novela de Juan David Morgan, que es La rebelión de los poetas. Voy a saltar. En realidad, el que debe brillar acá hoy es el maestro, no Carlos Font. Para terminar, un rasgo más que podemos sumar a estas características de la nueva novela histórica es la experiencia antropológica que se expresa a través de las situaciones existenciales que viven los personajes. Este significado antropológico es lo que Milan Kundera ha llamado una situación histórica existencial, reveladora, donde la historia es comprendida a través de las circunstancias existenciales que le devuelven al sujeto lector la dimensión moral de la novela. Y claro, no podía cerrar este breve, pero muy superficial bosquejo de las características de la novela histórica moderna, si no cierro citando con algunos autores panameños que me gustaría que pues, los conozcan para que también busquen sus obras. Ricardo Miró con Las noches de Babel y Flor de María, son dos novelas que fueron por entregas, donde Ricardo Miró toca temas históricos. Gilbert Tejera con Los pueblos perdidos, Joaquín Beleño con Flor de Banana. Muchos de estos autores tienen más de una novela, como el caso de Joaquín Beleño. Julio B. Sosa, En mi vida. Fito Aguilera con Rosca S.A., Alfredo Cantón con Juventudes exhaustas, Luisita Aguilera con El secreto de Antatura, que es una novela que pues narra la historia del indio París. Dora P. de Zárate con Lolita Montero, Carlos Francisco Chamarín con El guerrillero transparente, César Candanedo con Los clandestinos, Acracia Sarasqueta, Una dama de primera, Rogelio Guerra Ávila con Cuando perecen las ruinas. Rogelio Guerra Ávila es un joven novelista y todas sus novelas son con elementos históricos. Consuelo Toma, que la tuvimos la semana pasada con Lágrimas de Dragón, Rafael Riloa con Mano Santa, y por supuesto Juan David Morgan, que tiene una gran cantidad de obras que en este preciso momento que quiero compartirles pantallas, las vamos a conocer. Entonces, ahora les quiero presentar a Juan David. Voy a compartir pantalla. Ustedes disculpen que la velocidad, pero que estos son fragmentos de estudio que ya tienen más tiempo, pero no podemos agarrar todo. Entonces, ¿ya se ve la pantalla? Se está viendo la pantalla, Carlos. Vale. Bien, hoy tenemos a Juan David Morgan aquí, el tema de la novela histórica y su aporte a la cultura nacional. Bienvenido y vamos a conversar con Juan David. Voy a leer, como ustedes saben, Juan David Morgan es abogado, es un filántropo para mí. También es un hombre que ama mucho nuestro patrimonio cultural. Es un fiel defensor también de los derechos y tiene un currículo muy grande, pero como solemos hacer en las tardes con la lectura, vamos a sintetizarlo todo en su obra. Él ha escrito ensayos como El pensamiento social de Bolívar, ¿ya? Fugitivos del paisaje, que es una novela. Cicatrices inútiles, también es una novela sobre la invasión. Entre el cielo y la tierra, Monseñor Jované y su siglo, creo que es la que menos le gusta a él, no sé, ahora él no hablará de eso, yo no sé. Con Ardientes fulgores de gloria, una de sus más hermosas novelas, La rebelión de los poetas y otros cuentos, que es un libro de cuentos, pero uno de los cuentos que está en este libro se va a transformar más adelante en una novela que es la última que él ha publicado. Eso es un dato muy interesante. Caballo de Oro, que es una novela que habla sobre la construcción del ferrocarril. El silencio de Gaudí, que ya con el solo título ya hace una referencia al pintor. El ocaso de los inocentes,
Los susurros, que me gustaría conversar ahora con Juan David, si son novelas históricas o si son novelas de intriga y eso, porque en realidad estas sí no las he leído yo. Entre Leonor y la Espada, una novela excelente, la super recomiendo entre todas, porque es una novela pues que habla del pirata Morgan y es una historia inédita sobre el pirata Morgan. Que se han escrito muchas cosas de los piratas, pero una novela como esta está muy buena la novela. Y La Rebelión de los Poetas, que es una novela que pues la cultura para mí es el personaje en esta novela. Entonces, bienvenido, maestro Juan David Morgan, un saludo cordial. Tiene la palabra para, no sé, que empecemos a conversar. Mientras tanto, yo le voy presentando a las personas algunos de sus libros. Muchas gracias, Carlos, y buenas tardes a todos. Yo quisiera empezar felicitando al Ministerio de Cultura por este espacio, que yo creo que es muy importante porque, como todos sabemos, la lectura y la educación están en la base del desarrollo de cualquier país. Así es que mis felicitaciones, Carlos, y a todo lo que le toca a Octavio por este esfuerzo. Y quisiera empezar también añadiendo algo a lo que acaba de decir Carlos en torno a la novela histórica. Cuando yo fui recibido en la Academia Panameña de la Lengua, el discurso mío de ingreso se refería precisamente a la novela histórica y el título que yo escogí fue La novela histórica, autenticidad o verosimilitud, porque allí yo afirmaba y sigo afirmando que es muy importante dentro del concepto de novela histórica el que quienes escribimos novela histórica nos apeguemos a los hechos históricos. Una novela histórica, por supuesto, que implica ficción, porque los personajes están vivos y los personajes hablan, y de ese momento hay algo de ficción, pero la historia que se cuenta debe ser una historia auténtica. Yo creo que también es bueno decir que la historia está en el origen de la literatura desde sus inicios. Y me refiero específicamente, como un ejemplo muy elocuente, a Homero y a la Ilíada y la Odisea, que son historias donde si bien intervienen dioses, intervienen también seres de carne y hueso, son hechos históricos que ocurrieron en la época de los griegos. Y la particularidad que tienen, aparte de que reflejan historia, es de que están escritos en versos. Esto de los versos siguió así porque lo que consideramos las principales obras de la literatura moderna, y cuando digo moderna no quiero decir de esta época, sino moderna a partir de la edad moderna, después de la Edad Media. Estamos hablando de finales del medioevo, de la chanson de Roland, que también es una historia escrita en verso sobre un héroe francés, y del poema del Musset, que relata las aventuras de otro personaje histórico también en verso. Sin embargo, todavía no había novela histórica, todavía no había ni siquiera novela. La novela empieza, como sabemos todos, con Don Quijote de la Mancha, con Cervantes. Ya estamos hablando del año 1500. Antes de eso ya Shakespeare había dedicado obras de teatro también a la historia, con su Enrique III, Enrique IV, el Rey Juan. Así es que el punto es que la historia ha estado siempre en el origen de la literatura. Así es que no es extraño que se siga escribiendo novela histórica. Lo que sí es extraño es el título ese de novela histórica, y quizás es la razón por la cual filósofos como Ortega y Gasset y el mismo Lucas, que analiza mucho la novela histórica, han llegado a decir que la novela histórica no existe, que o se escribe novela o se escribe historia, por una razón muy sencilla de entender, y es que el término novela histórica lleva en sí una contradicción.
Así es que hay muchos que reniegan de la novela histórica como novela. Y por supuesto que no es tampoco historia. En la medida en que se aproxime más a la historia, deja de ser novela, y en la medida en que se aproxime más a la novela, deja de ser historia lo que uno escribe. Me refiero ahora un poquito a lo que dice Javier Moro, que es un novelista español vivo, que está escribiendo novela histórica ahora, y él dice que él no escribe novela histórica, que él escribe historia novelada, y él hace una diferencia entre la novela histórica y la historia novelada, porque en la historia novelada la autenticidad de que yo hablé al inicio es fundamental. Y él dice que sus novelas, las que tratan sobre la India y las que tratan sobre el Brasil, son estrictamente apegadas a la realidad histórica, aunque por supuesto, como en toda novela histórica, los personajes se proyectan con algo de ficción, porque hablan, porque se expresan, porque sienten y demás. Así es que esta es una especie de preámbulo que yo quisiera hacer, porque en el caso mío, a diferencia de otros autores de novela histórica, yo sí me dedico a analizar hechos históricos y personajes históricos al mismo tiempo. Hay novelistas históricos muy famosos y muy conocidos que toman un momento dado de la historia y en ese momento dado ponen una historia que es ficción, una narración ficticia, y la encuadran dentro de un momento de la historia. Esa es una manera también de hacer novela histórica. Es lo que hizo Humberto Eco con El nombre de la rosa, que es una ficción dentro de un periodo estrictamente histórico, y otros novelistas que se haría muy largo citar ahora mismo. En el caso mío, repito, yo sí he tratado, sobre todo porque estoy tratando también de escribir más que nada acerca de historias panameñas. Y mi interés primordial en esto es que quienes leen lo que escribo sepan que lo que están leyendo está pegado a la historia. Ocurrió en realidad, y los personajes también son reales, en su gran mayoría, excepto los que están allí como relleno, como adorno, pero los personajes también son reales, y el propósito era que quien lea El Caballo de Oro, o quien lea Con ardientes fulgores de gloria, o quien lea Entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra se refiere a la historia de Panamá cuando estaba unido a Colombia, el Panamá del siglo XIX, que es muy importante para la identidad nuestra. El Con ardientes fulgores de gloria se refiere, por supuesto, a la separación de Panamá de Colombia. El Caballo de Oro se refiere a una época anterior, al siglo XIX, también a la construcción del ferrocarril de Panamá. Y Entre el honor y la espada, que es una historia sobre la vida del pirata Morgan, se refiere todavía a un periodo más anterior, 1771, que es cuando se produce la invasión, el ataque de Morgan a Panamá. Pero todos son periodos de la historia panameña. Y allí hago énfasis nuevamente en que mi ideal, mi interés, es que cuando se lea estas novelas históricas se tenga el convencimiento de que están leyendo historia. Aparte de las novelas históricas, yo he escrito, y más que nada por divertimento, por divertirme yo. La novela histórica exige mucha investigación y la novela histórica exige mucha dedicación, y es un tanto aburrida para quien la escribe desde el punto de vista de que ya se sabe lo que va a ocurrir. Así es que desde que uno abre la primera página, uno sabe que Panamá se va a independizar, uno sabe que el ferrocarril lo van a construir, uno sabe que el pirata Morgan atacó Panamá, etc. Así es que a veces me provocaba, y por eso lo hice, escribir novelas de ficción, y en ese tiempo en que yo empecé se había puesto de moda la llamada novela negra. La novela de suspenso que trata, que es policíaca también en gran parte, aunque hoy la novela de suspenso y la novela policíaca es más social que estrictamente policíaca. Pero he escrito unas cuantas novelas negras. Los susurros que preguntabas antes, Carlos, es una novela de suspenso, lo mismo que es El ocaso de los inocentes, y lo mismo que va a ser la próxima novela que se publique mía, que va a ser una novela negra, que aproveché la pandemia para terminar de escribirla,
Lo mismo que he aprovechado este tiempo en que he tenido que ser escritor a tiempo completo, algo que me ha satisfecho mucho. Y también estoy terminando ya una novela histórica que tiene que ver también con la historia de Panamá. Y todo esto, pues, gracias a que estamos encerrados, de que estamos dedicados a otras cosas y que en el caso mío he podido por fin ser escritor, digo yo, a tiempo completo, aunque siempre hay actividades que le quitan a uno ese tiempo completo de que se habla, porque sigo siendo un poco abogado, sigo siendo un poco promotor cultural y dedicado a temas que no guardan relación estrictamente con la escritura. Así que con esa introducción te devuelvo la palabra, Carlos, para que sigamos conversando. Sí, maestro, usted dijo algo interesante que nunca, la verdad es que yo no lo había pensado así, y es que cuando uno se introduce o en el proceso de escribir una historia, una novela histórica, bueno, yo no escribo novelas históricas, pero sí las leo, entonces uno no piensa, o sea, el lector de pronto sabe en qué va a determinar. Por ejemplo, digamos que quiero escribir una novela histórica donde un personaje difícil y contradictorio, por ejemplo, como Manuel Antonio Noriega, vamos a decir que este personaje sea la víctima de una de las novelas de nosotros, entonces ya uno sabe en qué va a acabar la historia. Pero entonces ahí es donde está el desafío del verdadero, del escritor, de cómo escribir una historia entonces de un personaje muy famoso de una forma que sea entretenida y sobre todo que no aburra a la gente. Entonces, esa parte de cómo usted coge los personajes, como por ejemplo, eh, bueno, no sé, porque iba a citar a Morgan, pero creo que Morgan sí era un personaje completamente inédito. Casi muchos no saben muchas cosas sobre los piratas. Pero ¿cómo hace usted para trabajar el tema de los personajes? Bueno, lo primero que debo decirte es que el primer novelista histórico reconocido como tal, como novelista histórico, es Sir Walter Scott. Él escribió una novela que se llama Waverly, que fue su primera, que es la primera novela histórica. Y lo que decía Sir Walter Scott es que para que una novela sea considerada novela histórica, tenían que pasar al menos 70 años del momento en que habían ocurrido los hechos. Que no podía escribirse una novela histórica que fuera coetánea con la generación del que está escribiendo. Así es que en el caso mío, por ejemplo, yo no podría escribir una novela histórica sobre Noriega, que tú mencionaste, o sobre Torrijos, porque todavía hacen falta un par de generaciones para que esos personajes se conviertan en históricos, no por sus ejecutorias, sino por el tiempo que va a haber transcurrido desde el momento en que fallecieron, en que vivieron. Así es que ese es un dato que yo creo que es interesante también de apreciar. Yo escribí una novela sobre la invasión de Panamá que tú mencionaste, que se llama Cicatrices Inútiles, pero no la considero una novela histórica por el hecho de que la escribí apenas había terminado la invasión. No podía seguir escribiendo si no escribía sobre ese tema. Así es que yo la considero más bien una novela política que una novela histórica, aunque lo que se cuenta allí ocurrió y muchas de las cosas que están en esa novela, quien la lea se dará cuenta que son hechos que sucedieron tal cual se cuentan aquí en Panamá. Pero no es una novela histórica porque no trata ya de hechos que se puedan considerar hoy en día históricos. Sí ocurrieron en el pasado, pero todavía no forman parte de la historia. Pero Así es todos que, son como hechos que siguen construyéndose en la historia. En el caso de la invasión, todavía hay muchas cosas sin saber y hay otras cosas en disputa. Entonces, cuando todo eso se ponga en orden, quizás entonces comencemos a ver nuevas novelas históricas, porque ya hay varias. De hecho, Operación Causa Justa de Enrique Chuez, creo que eso fue tirando las bombas y por ahí mismo saliendo el libro. sí. Es Y que la es un muerte de tema José que Fernando. cualquier escritor no podía dejar de escribir de ese tema porque uno sentía mucho la patria en ese momento, ¿no? Y había que escribir sobre él. Pero volviendo a la pregunta de cómo escogen los personajes, cómo se escogen los personajes. En el caso mío fue fácil porque yo tenía
como dije antes, un tema que era la historia de Panamá. Y cuando escogí al personaje para contar la historia del siglo XIX de Panamá, cuando estuvimos unidos a Colombia, y hablar un poco del casco viejo que a mí me gusta tanto y que me impresiona tanto, porque es un casco viejo diferente a los cascos viejos típicos españoles, porque aquí tenemos en este casco viejo nuestro la influencia francesa. Y eso es importante. Así es que yo aproveché al personaje que escogí para contar la historia del siglo XIX, que es una historia, como dije, que debemos conocer mejor los panameños, porque ahí es donde se va gestando la verdadera identidad nacional, donde nos vamos dando cuenta de que nosotros no somos colombianos, de que nosotros siempre hemos sido y seremos panameños. El personaje que yo escogí es un cura, un monseñor que vivió a lo largo de todo el siglo XIX y que tenía una relación familiar conmigo porque era mi tatarabuelo por parte de madre, un señor Fermín Jované. Así es que para mí era un personaje que llenaba muchísimos vacíos y que me permitía hacer un poco de novela en el sentido de que no era un personaje conocido, tan conocido como podía ser, por ejemplo, el pirata Morgan, por una parte, como podía ser, podían ser los próceres, podían ser todos los personajes que intervinieron en la separación de Panamá de Colombia. Así es que, y tú mencionaste que no era la novela que más me gustaba, al contrario, es una de las novelas que a mí más me gusta porque yo en esa novela mezclo un poco de ficción con la realidad. Y por eso es que me gusta tanto, porque me permití contar la historia del cura a través de un par de sus sucesores que están vivos hoy y que cuentan la historia echando para atrás, pero entre ellos también hay una historia, o sea que son dos historias que se cuentan paralelas. La historia de quien está escribiendo la historia del cura, que a su vez tiene una historia con esta pariente y con unos familiares y tal y cual, y la historia del cura, que es la que van contando. Por eso me gusta tanto, porque para mí fue un ejercicio súper interesante y que me permitió divertirme más de lo que usualmente uno se divierte cuando está estudiando la historia y cuando está haciendo todo lo que hay que hacer de investigación para poder escribir una novela histórica. Así que sí, me gusta la historia del cura entre el cielo y la tierra. Monseñor Jované y su siglo es el otro título que tiene debajo del título, ¿no? Sí. Maestro, una pregunta, si me lo permite. Sí. A Sí. ver, cuando iniciamos el año pasado el proyecto de poner a escribir a los más jóvenes, 13, 17 años, decidimos que la propuesta era hacia la crónica. O sea, no los pusimos a escribir ficción, que era lo más obvio, lo que todo el mundo apuntaba como era más fácil. Es decir, poner a los chicos que quieren escribir e imaginar una historia y relatarla ahí, la verdad es que es lo que más les gusta a ellos también. Si lo vemos por encuesta, eso ya pasó, ya lo preguntamos y efectivamente ellos preferirían escribir ficción, pero los pusimos a escribir crónica. Y crónica la definimos como un texto corto, no ficción, pero escrito como imágenes. Un relato literario enriquecido, ¿no? Y estableciendo las reglas de un cuento bien contado. Es decir, algo que arranca, que despierta la imaginación, que tiene un nudo en el medio y que eventualmente cierra con algo que sorprende, ¿no? Es un poco el sentido de lo que se propuso para hacer, se montó como taller de escritura y finalmente los chicos desarrollaron, ¿no? Si uno lee las 200 historias que escribieron estos niños, niños jóvenes, descubre que ficcionaron, es decir, que tomaron un personaje de la realidad y enseguida le metieron las ideas que tenían ellos y ciertamente no cumplieron la rigurosidad de contar exactamente lo que pasó, sino una versión subjetiva de lo que sucedió. Tenemos chicos que, por ejemplo, se pusieron en un personaje ficticio dentro de un barco que se hundió y contaron la historia de cómo le pasó al personaje que está metido adentro, ¿no? Y bueno, nada, otra vez, como ejercicio educativo, es brillante que efectivamente surja todo eso, a pesar de que la indicación era apuntar hacia la crónica, ¿no? Mi pregunta para usted tiene que ver con el hecho educativo y con los más jóvenes, ¿no?
¿Ha tenido oportunidades de dialogar, de escuchar con los jóvenes, leyéndole a usted en cuanto historiador, es decir, leyendo las novelas históricas como historia, como aproximación a la historia? ¿Eso ha tenido chance de ver qué sucede ahí o descubrir ese interés? Yo he tenido varias experiencias con muchachos jóvenes, con chicos, eh, y una de ellas, varias de ellas han sido realmente interesantes. Primero debo decirte, Octavio, que yo creo que lo que están haciendo ustedes tiene un enorme valor y es algo que ojalá continúe después de la pandemia. Y lo digo porque a veces es fácil encontrar el tiempo y el espacio cuando no tenemos otras cosas que hacer. Pero ahora mismo, esto que estamos haciendo hoy debería ser continuado, y lo que ustedes están haciendo con los niños es sumamente importante, no solamente porque los está poniendo a escribir, sino porque los va a obligar a leer. Yo creo que en la lectura está el origen de toda la educación. Nosotros, para poder escribir, tenemos que leer. O sea, nadie va a aprender. Mi papá decía que no se puede aprender a nadar en una biblioteca. Nadie va a aprender a escribir si no tiene una biblioteca, si no tiene libros, si no tiene cómo aprender lo que es leer y no solamente escribir. Así que yo los felicito por ese esfuerzo. Yo participé con unos muchachos en una cosa similar a la que está haciendo. Entonces eran muchachos ya graduandos de primaria, perdón, de secundaria, y escribieron cosas muy bellas, obras de ficción de ellos. Y a mí me tocó pues prologarlas y llevarlos y tal y cual. Y esas son experiencias sumamente satisfactorias por una parte y además muy ilustrativas para uno, porque uno se da cuenta de que ya hay en los muchachos la semilla, la simiente que tiene todo escritor adentro. Lo que pasa es que no todos se pueden dedicar o tienen la vocación de dedicarse a eso. Pero si todos a través de ese tipo de actividad se dedicaran a leer, repito, entonces tendríamos un tremendo avance en el tema de la educación, que es uno de los temas más graves de los que adolecemos aquí en Panamá, una educación de calidad. Así es que ese esfuerzo es muy bueno. Ese mismo esfuerzo lo hizo una ministra hace creo que 2 gobiernos, Lucy Molinara, que puso a unos niños también a escribir cuentos. Y los niños escribieron muchos cuentos. Los cuentos fueron incluso publicados, pero fueron editados antes, por supuesto, porque los profesores tenían que ayudarlos. Eran niños que estaban todavía en los primeros grados de primaria y no se podía esperar más de ellos que imaginación y algo de sentido en cuanto a lo que es contar algo, ¿no? Así es que esas experiencias las viví de cerca, me parecieron muy bellas e insisto en que debemos continuar con este tipo de actividades, ¿no? Y si podemos hacerlo con los niños, pues muchísimo mejor, ¿no? Bárbaro. Sí, hay un escritor muy leído ahorita, filósofo, escritor muy leído, que Yuval Harari, que tiene una novela que realmente se ha vendido mucho, que es Sapiens, que no, novela no, es de hecho un texto filosófico, que habla del ser humano desarrollándose en los relatos. A mí me parece que es muy pertinente que el abordaje de la historia sea, lo llaman ahora storytelling, lo quieren decir en inglés, pero es echar el cuento. Es decir, que uno no tenga los hechos históricos como si fuese un conjunto de fechas que pasan, sino que encuentre los entretejidos que están ahí. Así me parece, didácticamente me parece superior que la aproximación a la historia pase por la novela histórica, o la historia novelada, a cualquiera de las dos, porque la enriquece al modo de hacer el gusto y finalmente da la oportunidad de poder verla con un detalle más humano, más cercano, para que lo aprendas, es decir, para que sepas qué fue lo que sucedió, finalmente puedas hacer referencia a eso y te alimente la vida, es decir, que tú puedas comprender. Yo propondría, y me encantaría que sucediera, que efectivamente esa corriente de lectura de jóvenes que crezca apunte a esa novela histórica. O sea, que ellos estén leyendo cosas más complejas en cuanto a la realidad, pero divertidas también. Los personajes en el medio que son ficticios pueden alimentar un relato y hacen que sea interesante para terminar de entender todo el contexto, ¿no?
no está pasando, creo, todavía. A mí me gustaría que pase, no sé cómo lo ve usted, esa promoción de la lectura de novela en la escuela, de la novela histórica específicamente. Sí, yo sé que mis novelas históricas, por lo menos dos de ellas, se están leyendo en algunas escuelas, en los grados superiores. Estoy hablando ya de graduando probablemente de secundaria, que son con ardientes polvores de gloria por lo que tiene de la historia de Panamá, de la separación de Colombia, y también entre el honor y la espada, la del pirata Morgan, se está leyendo también. Pero lo que quería comentar es que yo no conozco todavía ninguna obra de ficción que no contenga una historia. O sea, no hay manera de escribir ni siquiera ficción que no pase por una historia. Ya sea historia de quien está escribiéndola porque le ha pasado, o porque le pasó a un amigo, o porque oyó que le pasó a fulano o a sutano, pero siempre se trata de hechos que han ocurrido, a menos que seas un Julio Verne y te pongas a escribir de hechos que van a ocurrir dentro de 100 años, que nos pongamos a escribir ahora de lo que está pasando en la Luna, lo que está pasando en Marte, o que escribas como futurólogo, o sea, pero ya eso es otra cosa. Pero en cuanto a lo que en mis propias obras de ficción, evidentemente que yo no he podido prescindir de situaciones que son históricas. Por supuesto que lo que predomina es la ficción, pero siempre hay envuelto un germen histórico en todo lo que uno escribe. De eso no se puede prescindir. Y llegar de ahí poco a poco a que sea cada vez más histórico lo que se escribe no es tan difícil. Ya escribir una novela histórica ya tiene otro cariz, ya tiene otras implicaciones, ¿no? Y es bien importante decir que yo antes dije que a veces era aburrido, no era divertido el tener que investigar tanto para escribir una novela histórica, pero a veces es divertidísimo. Cuando yo escribí la novela del pirata, yo fui a Jamaica, donde el pirata vivió muchos años y fue gobernador de la isla en un momento dado. Yo fui a Jamaica porque había muchas raíces del pirata en Jamaica y tenía que conocer mejor al personaje. Y estuve un tiempo allá estudiándolo y me fui a los archivos y me encontré el acta del Consejo de Jamaica en aquella época, estamos hablando de 1670, en la que autorizaban al pirata Morgan, y estaba por escrito, yo la tuve en mis manos. En mis manos tuve el acta donde autorizaban al pirata Morgan a atacar a las posesiones españolas, entre ellas pues Panamá. O sea, eso para alguien, aunque no seas historiador, aunque no seas un novelista que escribe novela histórica, que seas cualquiera de los que están aquí presentes, eso es una maravilla, encontrarse documentos así. Y como eso me han pasado varias cosas también. Cuando escribí sobre el siglo XIX, me encontré con cartas inéditas y preciosas del general Tomás Herrera, etcétera, etcétera. O sea, sí tiene un ángulo muy bello esto de mi esposa me ayuda a mí cuando estoy escribiendo novelas históricas a hacer la investigación. Y nos encontramos que en los ingleses, que respetan mucho la historia, en lo que llaman ellos el London Gazette, que es una especie de periódico que existe desde hace 400 años, en ese London Gazette encontré yo piezas del expediente que el pirata Morgan le armó a estos libreros que publicaron un libro que según él lo difamaban. O sea, encontrarse esas cosas, aunque sea primero a través de Internet y ahora con Internet, es una maravilla. Y eso entonces debe llamarle la atención a la gente para que sepan que ya no es tan difícil investigar y que investigar a veces tiene unas recompensas enormes. En este caso, pues lo que yo acabo de mencionar, ¿no? Y así es que sí, yo coincido que si al mismo tiempo que vamos aprendiendo a escribir, vamos aprendiendo algo de historia, aunque sean pincelazos, entonces estamos ya logrando un doble propósito, ¿no? Sí, sí, yo también coincido, la ficción exige verosimilitud, tienes que decir algo que sea creíble, aunque sea ficción, y la historia puede ser muy divertida, puede ser realmente una cosa muy, muy divertida para jóvenes, que uno dice que los jóvenes siempre están aburridos, que nacieron aburridos, pero no, se pueden divertir muchísimo con eventos o cosas o acciones como esa que está describiendo usted. Carlos, te tomé, disculpa. No, Sigue tú. no, sí, para nada, muy bien. Quería decir ahora, hacer una reflexión
en torno a este tema de los jóvenes, que ahorita hay muchos círculos de lectura y a mí me suelen mucho consultar sobre qué cosas leer en los círculos de lectura. Yo por lo regular recomiendo cuentos de todo, de Hispanoamérica, incluso cuentos europeos, pero también cuentos de acá de Panamá. Y por lo regular son cuentos que tocan el tema de la historia, porque también hay cuentos que tocan el tema de la historia. Pero, maestro, fíjese que el caso de la invasión, por ejemplo, vuelvo al tema de la invasión porque usted tiene una novela sobre la invasión. Ya se podría considerar de pronto, aunque podría madurar más, ¿no? El tema con sus personajes, pero ya hay muchos jóvenes que han nacido en la década del 90 que no vivieron la invasión y aproximarse a la historia de ese episodio trágico de nosotros a través de la novela resulta muy, muy positivo, ¿no le parece? Te comento, mira, que es importante. Lo que ocurrió en la invasión, una cosa es lo que pasó en Panamá y otra cosa es cómo fue la invasión, cómo se planeó la invasión en los Estados Unidos y cuál es el punto de vista de los norteamericanos que invadieron Panamá. Entonces, en la novela que yo escribí, Cicatrices Inútiles, la parte que yo pongo es semi-inventada porque muchos de los hechos que yo cito ahí son hechos reales, que salieron publicados mientras o antes de que yo escribiera la novela. A lo que voy es que hoy ya yo tengo en mis manos la declasificación de los documentos de la invasión que hicieron los norteamericanos. Los norteamericanos, ellos, hay documentos que declasifican cada cierto tiempo. Ellos declasificaron, por ejemplo, los documentos del tratado, todos los antecedentes del tratado Torrijos-Carter. Ya podemos leerlos desde el punto de vista de los Estados Unidos, que es muy importante. Los de la invasión ya los podemos leer también desde el punto de vista de los Estados Unidos y darnos cuenta de muchas de las cosas, de que muchas de las cosas que nos han dicho aquí y que yo creía también, no son ciertas. Porque ahí lo ven los documentos que publican los norteamericanos, que si tienen algo bueno, es que ellos sí publican, ellos sí dicen lo que ha pasado. A veces lo ocultan. Por ejemplo, la declasificación de los documentos del crimen de Remón todavía no está hecha. Y yo he preguntado y no han hecho esa declasificación. O sea, que tienen sus cosas. Pero los de la invasión ya está declasificada. No es posible escribir una historia de la invasión sin tomar eso en cuenta. Claro. Porque si no, no es una historia de la invasión. Es una historia de lo que le pasó a algunas personas durante la invasión aquí en Panamá, que es más o menos lo que yo hago en mi novela como una novela política. Y yo tengo unos personajes ahí, que algunos simbólicos, otros más reales. Pero si hubiera tenido aquello, mi novela hubiera sido diferente. Sí, nos vamos a aproximar a la novela histórica. Tiene otro problema importante cuando escribes de hechos recientes. Y recientes son de 20 años para acá o 30 años para acá. Y es que las personas que intervinieron, muchas están vivas todavía. Cuando tú escribes una novela histórica, estás escribiendo sobre gente que ya no puede salir a protestar. Puede que protesten algunos de sus biógrafos, pueden que protesten descendientes, porque ha pasado, descendientes de aquellos que ya después de 6, 7 generaciones dicen, no, mi tatarabuelo no hizo eso, etcétera. Pero si escribes ahora y escribes sobre la invasión y resulta que fulano de tal que mencionas está por ahí, entonces el tipo va a salir a decir, oye, ¿qué es lo que te pasa a ti? Es decir, yo no hice eso que dicen que hice, o eso fue así o fue de otra manera. O sea, hay toda clase de situaciones por las cuales decía Walter Scott, y repito, dejen que pasen 60 o 70 años, 3 generaciones, 2 generaciones y media, 3 generaciones, antes de sentarse a escribir una novela histórica. Yo recuerdo que algo parecido decía Borges, Jorge Luis Borges decía algo así sobre el cuento, que escriban, busquen, él creo que lo tiene en su decálogo del cuento, un catálogo bastante irónico, pero él decía que buscaran temas bien metidos en el pasado, porque si te equivocabas en la descripción algo, nadie se iba a dar cuenta. Oiga, maestro, aquí hay gente importante y muy querida por nosotros. Está la profesora Xiomara, ella es profesora de secundaria y ha trabajado bastante con los estudiantes y está escribiendo acá que
que ella le llama mucho el tema de la novela histórica y que trabaja con sus muchachos. A mí me consta porque ella hizo un trabajo muy hermoso que puso a los muchachos a ir a hablar de la invasión con sus abuelos y entonces y con sus papás para reconstruir hechos y cosas así y también contarlo el cuento. Y también Patricia Carrasco, que es una gestora cultural, nos está diciendo que hay un movimiento fuerte de jóvenes haciendo promoción de lectura y hablando de libros. Esto es cierto, maestro. Entonces, yo quería voy a hacerle una pregunta de esas que suelen hacer los estudiantes en la secundaria. De esas preguntas ingenuas, ¿no? Pero a mí sí me resultaría interesante. Yo quisiera saber cuáles son sus autores favoritos de novelas históricas. Aunque sea unos tres que nos diga. Mira, casi todos los autores favoritos tienen tienen novelas históricas, ¿no? Yo creo que los episodios nacionales de Benito Galdós, que cuentan la historia de la España del siglo XIX, son lectura obligatoria, porque Benito Pérez Galdós fue un gran escritor. Y los episodios nacionales quizás es lo que más se destaque de su obra, aparte de sus novelas, por supuesto. Así es que esos episodios nacionales son muy buenos. Recientemente, yo creo que se debe leer, por ejemplo, a Vargas Llosa con La fiesta del chivo, que cuenta una historia que es importante para una región. No tiene la universalidad que pueden tener otras, pero que es importante para una región, que es la historia pues, de lo que ocurrió en la República Dominicana con el dictador. Y una de las cosas que llama la atención es García Márquez tiene el general en su laberinto, que también es una novela que tiene mucha historia, aunque no es una novela histórica. García Márquez no quería ser conocido tampoco por los autores de novelas históricas. Él tiene El otoño del patriarca, también tiene de novela histórica. Dentro de los novelistas que para mí se destacan como novelistas estrictamente históricos está Javier Moro, que tiene dos novelas históricas muy lindas sobre la India. Creo que una se llama El Sari Rojo, no estoy seguro de los títulos. Y Javier Moro escribió sobre Brasil, sobre Pedro el Grande, sobre el imperio portugués en Brasil, que es otra novela que debe leerse. Así es que sí hay mucho. Estoy tratando de acordarme de escritores recientes, porque es más fácil acordarse de los escritores que han escrito en el pasado, pero ahí sí nos tendríamos que remontar incluso a Margarita de Yourcenar, que escribió sobre los romanos, Adriano y yo. Pero en lo más reciente tú tienes al señor presidente del Premio Nobel guatemalteco. ¿Cómo se llama, Octavio? ¿Cómo se llama? Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias. Exacto. Se me ha oído el nombre. Sí. Tienes, tienes a mí se me va, yo soy bueno con los números, pero muy malo con los nombres. Es verdad. Fíjese que Sí. se me ocurrió una nueva pregunta. ¿Usted cree que ese tema de los dictadores esté agotado o qué? Porque ahora de pronto hay un nuevo tipo de dictador, no sé. Antes eran los dictadores de uniforme, del verde olivo. Y estas novelas, pues Yo el Supremo, El Señor Presidente, La de Roa y la de Miguel Ángel Asturias son fuertes. son fuertes y son sobre dictadores. Estoy acordándome de la que escribió el venezolano sobre Gómez, que es de las mejores que he leído. ¿Cómo se llama el venezolano? Octavio, ese padrín. Duro Roa Bastos. No, ese era paraguayo. El venezolano, bueno, Ya la me tengo en la acuerdo. punta de la lengua, pero no me sale, pero que trata sobre la dictadura de Gómez en Venezuela, que es una de las mejores novelas históricas que yo he leído. Y él es un gran escritor, además de novelas históricas, tiene otras novelas. Ahí me acordaré, antes de que terminemos, si es que no vamos a terminar Sí. ya.
Muy bien. Octavio, son las... Sí, No, se nos hizo tarde hoy. Hoy son las 3:58, se tomó el tiempo más. Yo creo bueno, que en esta ocasión no vamos a hacer la sesión posterior. También es un lujo haber tenido al maestro Juan David Morgan acá con nosotros, que de veras que para mí es un honor haber tenido la oportunidad de compartir y de hecho las palabras que dijo son muy conmovedoras y muy impulsadoras. Tenga por seguro que vamos a seguir en esto de poner a los chicos a escribir y seguro que las 500 historias continúan, ¿no? Estamos muy comprometidos con eso y no solamente yo, sino un montón de gente. La profesora Xiomara, por ejemplo, es una de ellas que participó desde el Guillermo Endara Galimani, desde su escuela, ¿no? Y seguiremos, estoy seguro que seguiremos, ¿no? Yo quería hacer una invitación que la escribí en el chat, quizás alguno de ustedes la haya leído, es una invitación a continuar hacia adelante con lo que ha sucedido con los encuentros de la lectura, recopilándolos y pudiendo hacer posible que lleguen a más gente, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer edición colaborativa. Es decir, queremos que alguno de ustedes, el que mejor le guste, vuelva a ver este video, el video de este que pasó, recorte alguna frase dicha por el invitado, por Carlos, por alguien que ustedes consideren que dice algo que es pertinente en, el, en todo lo que quedó video grabado, y marcando el segundo en el que comiencen, en el que terminen, nos los manden por correo, al correo de 500 historias, contacto@500historias.com, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Logrando poder tener un cierto conjunto de pequeñas frases que puedan convertirse en algo que se manda a través de las redes sociales, que recibido por una cantidad mayor de personas puedan invitarlos a participar, a sumarse a este encuentro y además también a masificar comentarios, reseñas, pedazos importantes que se van diciendo. Es como decía un profesor mío, uno que me enseñó a leer a mí, que un libro se lee 3 veces. La primera vez de corrida y sin parar. La segunda vez se lee haciendo notas, es decir, haciendo fichas. Él tenía unas fichas, unas hermosas fichas rectangulares en las que anotaba, ¿no? Un poco lo que estoy pidiendo ahorita es que hagan fichas de ese estilo, ¿no? Y la tercera vez se lee con las fichas, es decir, se lee a través de las fichas, uno vuelve a leerlo. Y así uno aprende el libro, o sea, realmente lo toma, realmente lo puede recibir completamente. Este era un profesor de filosofía, es un profesor de filosofía. Rafael Tomás Caldera, hijo de Caldera, el presidente Caldera en Venezuela, que tuve la suerte de que me diera clases de filosofía en la universidad en algún momento. Y este método yo lo he usado en los libros que realmente quiero leer y son los libros que recuerdo con más fuerza, ¿no? Un poco eso de llegar a una frase y poder anotarla, ¿no? Y bueno, otra vez la cosa de lo que se trata es de compartir, es decir, que uno puede decir, mira, esta frase me pareció interesante y la comparto con alguien y con eso pues enriquezco mi lectura y estoy enriqueciendo la lectura del que me acompaña, ¿no? Si quieres, cierra tú, Carlos, y darle la palabra también al maestro para que haga su comentario sí, final. solamente volver a agradecer a la gente que nos están mirando desde las redes del Facebook de Ministerio de Cultura y también a Juan David Morgan, a los que están presentes hoy en el Zoom. Muchas gracias, maestro. Yo creo que usted nos ha animado pues a ir a la biblioteca a buscar nuestros libros y a ponernos a leer. Se dijeron nociones y conceptos muy interesantes que creo que son vitales, importantes tanto para el docente que quiera abordar en un círculo de lectura o en el aula de clase el tema de la historia de Panamá desde la literatura, y también se abordaron temas importantes para las personas que están escribiendo. Por aquí hay gente que creo que también son del programa del Ministerio de Cultura, del programa de Profe, que es de formación de escritores. Allí hay un taller sobre novela y siempre se les invita a través de Ariel Barria que vengan los estudiantes acá porque hay gente que quiere escribir. Que casualmente a mí me resulta muy curioso que en los concursos de literatura en Panamá, la mayoría de las novelas que llegan son con contenido histórico. O sea, novelas netamente históricas, algunas mejores escritas que otras. Por ahí
He leído historias sobre la desaparición de Héctor Gallego. Recientemente se habló de un aniversario más de Hugo Espadafora. Yo creo que son personajes que ya pues de pronto ameritan, quizás no tengan los 70 años, como dice, eh, pero, pero ya son personajes, no cree que merecen que se les vaya haciendo justicia a través de la literatura. Maestro, gracias por participar y le dejo a usted la palabra para que se despidan de esta tarde con la lectura que ha sido muy beneficiosa y rica. Sí, muchas gracias a ti, Carlos, y muchas gracias a Octavio. La verdad es que a mí estas conversaciones me satisfacen mucho y además me divierten enormemente. Yo quisiera pensar que una de las consecuencias de la pandemia positivas, porque algo de positivo debe tener esto, es que al estar encerrados, al estar en cuarentena, vamos a aprender a querer un poco más a los libros. Vamos a saber la importancia que tiene un libro y lo poco que nos exige el libro. El libro lo único que nos exige es que lo abramos y ya con eso ya tenemos suficiente. No se puede tener un mejor amigo que un libro. Y lo otro que quisiera decirle antes de despedirme es que cualquier pregunta que se haya quedado, que no se pudo hacer, cualquier comentario, con mucho gusto yo contesto todo lo que recibo y me pueden encontrar mi correo en el portal mío de escritor, que es mi nombre, Juan David Morgan, y no sé cómo más, pero eso, con eso sale el portal y ahí está Sí. la dirección de mi correo, así es que con el mayor placer yo correspondo con quien quiera escribirme y les agradezco a todos los que han estado presentes y atendiendo la atención de esta tarde y ojalá que todo vaya bien, cuídense mucho y ya pronto vamos a ir saliendo de esto mucho más enriquecidos de lo que entramos. Así es. Nos quedaremos con lo bueno. Vamos a abrir los micrófonos para que, bueno, pero el problema es que cuando se abren los micrófonos todo el mundo habla y no se entiende nada. Pero hay muchos amigos que están acá. Gracias, maestro. Vamos a hacer la foto antes que se corte también la transmisión. Y bueno, muchas gracias. Y a nombre del Ministerio de Cultura y del Proyecto 500 Historias, recuerden, la otra semana estamos con encuentros con la lectura, el tema de la Semana del Libro, donde quiero que los docentes también nos ayuden a hacer memoria. Gracias a todos. Gracias, pues. Gracias, de Hasta verdad pronto. fue muy bueno todo. Luego, mucho gusto. Chao. Gracias. Hasta pronto.